Hermanos, iniciamos en esta noche con la segunda parte del estudio de Judas, la carta de Judas que encontramos ahí en nuestras Biblias, en el Nuevo Testamento, ¿verdad? Evidentemente, es una carta antes del libro de Apocalipsis. Tiene solamente un capítulo y tiene 25 versículos. Y a pesar de que es una carta pues relativamente corta, nosotros podemos encontrar una profundidad extraordinaria en ella. En la parte 1 estuvimos hablando mucho acerca del escritor de Judas. Muchos creen que es el que traicionó a Jesús, ¿verdad? Pero hablamos que en ese tiempo, en el siglo primero después de Cristo, era un nombre muy famoso que se repetía, y hablamos que este Judas se refería al hermano incrédulo del Señor Jesucristo, que en algún momento llegó a creer en Jesucristo como el Hijo de Dios y se convirtió a sí mismo también en un fiel seguidor y servidor de la iglesia. También en la parte 1 estuvimos hablando acerca del título y del tema, ¿verdad? Hay una curiosa comparación que nosotros podemos hacer entre el libro de los Hechos y el libro de Judas. Por ejemplo, el libro de los Hechos nos dicen los hechos de los apóstoles. En el libro de Judas vemos los hechos de los apóstatas. ¿Qué queremos decir con esto? Por ejemplo, usted estudia el libro de los Hechos y va a ver todos los hechos o acciones que fundan a una iglesia, y en el libro de Judas vas a ver todos los hechos de los apóstatas, pero que funden a las iglesias. El libro de Judas, hermanos, tiene una riqueza extraordinaria. Tanto podemos ver en los primeros versículos, ¿verdad?, que el autor dice que se sintió con esta gran solicitud de escribir esta carta. Cuando dice que sintió esta gran solicitud, es una referencia que nosotros encontramos única. Esta expresión no la encontramos en ninguna otra carta del Nuevo Testamento. Esto quiere decir que Judas se sentía empujado por el Espíritu Santo. Quiere decir que Judas sentía una incomodidad en su corazón, pero al mismo tiempo una urgencia de escribir sobre un papel todas las verdades que Dios puso en su mente para poder transmitirlas a los hermanos dentro de las iglesias. Hablamos también acerca de los destinatarios, aquellos que iban a recibir la carta. Judas dice que es para todos los que son llamados, todos los que han sido santificados por la sangre del Señor Jesucristo, a todos los guardados por el poder de Dios, todos los que también son participantes de la esperanza que es futura, que está también guardada, según 1 Pedro dice, por el poder de Dios, que es incontaminada, es incorruptible y es inmarcesible. Y también dentro de los destinatarios era dirigida a todos los que son amados. Hermanos, no hay una duda mayor más que decir que esta carta es para todos los creyentes de todos los tiempos. Es una carta que tú tienes que tomar como personal. Es como si Dios te estuviera hablando a ti y quiere advertirte acerca de las características que tienen los apóstatas, porque los apóstatas se meten en las iglesias de dos maneras o con dos propósitos, ¿verdad? Uno de sus propósitos es querer introducirse encubiertamente en las iglesias para causar división, para poder sembrar maldad en nuestras mentes, para corromper el cuerpo de Cristo. Así que el llamado, uno de los motivos también de la carta, es a todos nosotros a contender ardientemente por la fe que se nos ha sido dada por medio de Jesucristo. Termino con el resumen de la primera parte. Acabamos con las características de los impíos. En los primeros versículos, Judas menciona que tienen tres características principales.
Dice Judas que convierten en libertinaje la gracia de nuestro Dios, es decir, la gracia que conocieron de Dios la utilizan como licencia para pecar deliberadamente. En segundo lugar, nos dice Judas que niegan a Dios, pero sobre todo a uno de sus atributos, que es su soberanía. Aquellos apóstatas que todo el tiempo tratan de demandarle a Dios razones del por qué le suceden las cosas en su vida. Y en tercer lugar, pues obviamente dice también Judas que niegan a Jesucristo. Hermanos, si niegan a Cristo, son personas que no pueden ser salvas. Porque para poder ser salvos necesitamos aceptar a Cristo como el único y suficiente Salvador en nuestras vidas. Juan 14:6, Cristo es el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre si no es a través de Él. Y hoy, hermanos, en nuestra segunda parte vamos a leer del versículo 5 al 7. Solo vamos a ver 2 versículos, ¿verdad? Que son pequeños, pero que tienen una profundidad extraordinaria. Dice Judas, versículo 5, mas quiero recordarlos, ¿te das cuenta? Ya que una vez lo habéis sabido, que el Señor, habiendo salvado al pueblo, sacándolo de Egipto, después destruyó a los que no creyeron. Versículo 6. Y a los ángeles que no guardaron su dignidad, sino que abandonaron su propia morada, los ha guardado bajo oscuridad, en prisiones eternas para el juicio del gran día. Y el versículo 7 dice, como Sodoma y Gomorra y las ciudades vecinas, las cuales de la misma manera que aquellos, habiendo fornicado e ido en pos de vicios contra naturaleza, fueron puestas por ejemplo, sufriendo el castigo del fuego eterno. Amados hermanos, quiero que juntos veamos el ADN, se podría decir primeramente, de los apóstatas. Vamos a nombrar 3 puntos también que nos van a relacionar con los 3 ejemplos que la Biblia también nos presenta y poder entender la advertencia de esta noche. ¿Cuál es el ADN que los apóstatas tienen dentro de sus corazones? Ahí lo tienen en sus pantallas, son 3 principalmente. En primer lugar, dice que comienza con una ausencia de temor. Este temor, evidentemente, hermanos, no es un temor de miedo. Esta ausencia que nosotros vemos de temor es un temor reverente a la persona y a la palabra de nuestro Dios, el Dios de Isaac, de Abraham y de Jacob. Esta falta de temor muchas veces es porque los apóstatas aún se sienten más sabios que el mismo Dios, es porque muchas veces los apóstatas creen que tienen una sabiduría más extensa o más amplia que la de Dios y por lo tanto, como se apoyan en su propia sabiduría, como se apoyan en su propia experiencia, en su conocimiento y tal vez en su amplitud racional, bueno, ellos no tienen temor hacia Dios, un temor reverente hacia el Padre, hacia el Dios creador de todas las cosas, tienen una falta de poder, ¿cómo se podría decir? Reconocer, esa es la palabra, reconocer quién es Dios y todos sus atributos y por eso no le temen ni a Él ni a su palabra que es sobrenatural. Después de que comienza uno con una falta de temor hacia Dios, el segundo paso es continuar con una distorsión. ¿Qué es lo que se distorsiona, amados hermanos? Se distorsiona la doctrina de la gracia, como vimos en los primeros versículos, para excusa para el pecado y utilizarla como licencia para una maldad continua. Pierdes el temor hacia Dios. El segundo paso, distorsionas la doctrina de la gracia. Tú puedes pensar en tu mente, bueno, como ya he sido perdonado,
ya he sido lavado y ya tengo la salvación y la salvación nadie me la puede quitar, bueno, entonces yo le puedo dar a mi vida rienda suelta y puedo vivir como yo quiera. Comamos y bebamos porque mañana moriremos. Muchos se desenfrenan de manera moral, de manera ética, de manera sexual, ¿verdad? Porque dicen que la gracia de Dios ya está sobre nuestras vidas y al fin y al cabo Dios nos va a estar perdonando cada vez que uno se arrepienta. Esto sucede con los apóstatas, distorsionan la doctrina de la gracia. Hermanos, es increíble la cantidad de iglesias evangélicas, protestantes, cristianas, en donde utilizan la doctrina de la gracia como licencia para pecar. Se habla mucho acerca de la gracia, se habla mucho acerca del amor, se habla mucho acerca del perdón, pero no tocan temas como las consecuencias del pecado, no tocan temas como el atributo de Dios, que Él es justo e imparte también justicia. Hermanos, no hablan acerca de la corrupción, no hablan acerca de la condenación. Todos estos temas, hermanos, en plenitud, se podría decir, conforman la palabra del Señor. Y esto, hermanos, se tiene que hablar también, el pecado y las consecuencias del pecado. Y el tercer punto que nosotros vamos a ver acerca de nuestra filmina es que estos apóstatas concluyen entonces con una negación. ¿Cuál es esta negación? Niegan la suficiencia de Cristo como Señor y también como Salvador. Muchos solamente creen que fue un buen profeta, fue un hombre influyente, fue una persona con un conocimiento, una capacidad racional por sobre la media, ¿verdad? Fue una persona que pudo influenciar mucho la sociedad de su tiempo e incluso en nuestro tiempo, pero no lo reconocen como el único y suficiente Salvador. Hermanos, estos 3 puntos son el ADN de los apóstatas y nosotros tenemos que estar bien cautelosos y tenemos que andar con cuidado aún adentro de la iglesia porque se introducen en las iglesias para que no distorsionen la imagen que nosotros tenemos acerca de nuestro Dios, para que no puedan sembrar en nuestros corazones discordia en contra de los principios de Dios o un desacuerdo con el obrar de Dios en nuestras vidas. Nosotros tenemos que estar firmes en la palabra, firmes en sus promesas y firmes también en nuestras convicciones bíblicas. Y ahora en nuestros versículos de esta noche, del 5 al 7, Judas ha comenzado a desenmascarar a los falsos maestros, ¿verdad? De una manera bien especial. Y lo hace poniendo 3 ejemplos en donde los 3 vemos que el ADN está dentro de ellos para rebelarse en contra de Dios, de su soberanía y también del Señor Jesucristo. Judas procede a poner 3 ejemplos de castigos famosos en el Antiguo Testamento. Ahora quiero que veamos juntos nuevamente el versículo 5 porque es interesante la frase con la que empieza Judas. Dice el versículo 5, mas quiero recordarles, ¿te das cuenta? Esta palabra recordarles es muy importante, ya que una vez lo habéis sabido, o en otras palabras, ya que esto tú bien lo conoces. Hermanos, Judas no está utilizando ejemplos desconocidos. No va a hacer apelación, obviamente, a la ignorancia de sus lectores. Judas quiere poner en manifiesto 3 eventos, 3 ejemplos clarísimos que cualquier cristiano alguna vez en su vida ha escuchado, lo ha leído o lo ha podido entender por medio del estudio bíblico. 3 ejemplos, hermanos, que los lectores en ese tiempo conocían de pi a pa, de principio a fin, porque les era contado
o ellos mismos lo leían también en las Escrituras, y yo estoy seguro, queridos hermanos, que son 3 ejemplos que tú también conoces con toda certeza. Y si no los conoces, no te preocupes, porque en esta noche lo vamos a dedicar a poder hablar, ¿verdad? Y a entender de estos 3 ejemplos que la Biblia nos habla. El primero, por ejemplo, el primer ejemplo más bien, es acerca de Números capítulo 14, versículos del 26 al 35. Está haciendo referencia de Israel, está haciendo referencia al pueblo hebreo cuando fue sacado de la esclavitud que tenían en Egipto. Les voy a leer rápidamente Números capítulo 14, versículos del 26 en adelante. Números 14 del 26 en adelante. Dice la palabra: y Jehová habló a Moisés y a Aarón diciendo: ¿hasta cuándo oiré esta depravada multitud que murmura contra mí, las querellas de los hijos de Israel que de mí se quejan? Versículo 28, diles: vivo yo, dice Jehová, que según habéis hablado a mis oídos, así haré yo con vosotros. Versículo 29, en este desierto caerán vuestros cuerpos, todo el número de los que fueron contados de entre vosotros, de 20 años arriba, los cuales han murmurado contra mí. Vosotros, a la verdad, no entraréis en la tierra, por la cual alcé mi mano y juré que os haría habitar en ella, exceptuando a Caleb, hijo de Jefoné, y a Josué, hijo de Nun. Pero a vuestros niños, de los cuales dijisteis que serían por presa, yo los introduciré, y ellos conocerán la tierra que vosotros despreciasteis. Hermanos, el primer ejemplo es el pueblo hebreo, es a Israel, que sufrió las consecuencias por ser incrédulos. Algunos versículos antes a este texto de Números capítulo 14, versículo 26, si tú te vas a unos versículos antes, te vas a dar cuenta del contexto en el cual se está hablando. Fue cuando Moisés envió a 12 espías, ¿se acuerdan?, a poder ver la tierra de Canaán, asomarse por un momento y ver lo que sucedían, porque ellos iban a regresar, ¿verdad?, con Moisés, iban a dar el reporte de todo lo que habían visto. De todos los espías que mandaron, hermanos, y que regresaron, de los 12 espías que fueron, solamente 2 dieron un buen reporte. Los otros 10 dijeron: no saben en la que nos estamos metiendo, nos acabamos de asomar y en esa tierra hay gigantes, en esa tierra de Canaán nos sobrepasan en número, en esa tierra de Canaán hay muchos soldados, son mucho más grandes que nosotros, son más fuertes que nosotros, es imposible que nosotros entremos a conquistar la tierra prometida. Aunque Dios ya se los había prometido, ellos no lo creyeron al ver la situación terrenal. Era una situación evidente y real, ellos no estaban mintiendo. Lo malo es que lo terrenal estaba sobrepasando a la divinidad y a la grandeza de Dios según el concepto que tenían en sus mentes. Pero no fue así, por ejemplo, con Caleb, ¿verdad? Caleb y el otro espía que llegaron con Moisés, y ellos trataron de calmar al pueblo y les dijeron: hermanos, acuérdense que el Dios Todopoderoso, ¿verdad?, el Dios Todopoderoso está con nosotros, y si Él está con nosotros, nadie podrá contra nosotros. Pero hermanos, gracias al reporte que dieron los 10 espías, el pueblo sufrió mucha ansiedad, sufrió miedo, y entonces empezaron a murmurar en contra de Moisés y también en contra de Dios. Todo el pueblo empezó a murmurar, entonces fueron incrédulos y de esta manera tuvieron que sufrir las consecuencias. Ellos murieron y no pudieron entrar a la tierra prometida. Hermanos, esto es extraordinario porque podríamos hablar de todas las bendiciones que recibió Israel. Podemos hablar de 4 bendiciones, van a aparecer ahí en sus pantallas,
4 bendiciones que recibió el pueblo de Israel. Fíjense todos estos eventos. En primer lugar, dice la Filmina, que anduvieron bajo la nube. Era una nube que los guiaba durante el día para poder taparlos, ¿verdad?, del sol que era tan fuerte en medio del desierto. 4 bendiciones. En primer lugar, anduvieron bajo la nube. Imagínense la manifestación tan poderosa y tan gloriosa que sufrieron estos hebreos. Fue un acontecimiento extraordinario. No era una nubecita de 2 metros, hermanos. Estamos hablando que hay miles de hebreos caminando en el desierto, y para poder ser guiados con una nube y tapados por el sol, tenía que ser la nube, hermanos, tenía que ser la nube, una nube grande, enorme, guiándolos a través de todo el desierto. Era una gran bendición. En segundo lugar, no solamente anduvieron bajo la nube, sino que también pasaron por el mar. Dice ahí en la Filmina, pasaron por el mar. ¿A qué hace referencia a esto? Cuando ellos cruzaron, ¿verdad?, en tierra seca. Ellos habían salido de la tierra de Egipto, habían sido guiados, pero de repente se enfrentaron con el Mar Rojo, un mar grande, ¿verdad?, extraordinario. El faraón y su ejército ya se estaba acercando para tratar de terminar con sus vidas, pero ¿qué hizo Moisés? Puso la vara, ¿verdad?, en el mar se abrió, Dios lo abrió. Ellos pudieron pasar por lo seco, y se cierra justamente cuando el faraón y su ejército trataban de alcanzarles. Una gran bendición. No solo eso, sino que también la historia nos relata que comieron, dice ahí en tercer lugar, comieron comida espiritual. Hermanos, cayó maná del cielo. Esto es impresionante. Cayó maná del cielo. Era un alimento espiritual, celestial, físico, para poder sustentar sus vidas a través del desierto. En el desierto es imposible sustentar una vida porque no hay vida en el desierto, no hay agua, no hay animales que se puedan comer, todo es árido, pero Dios les mandó el maná para que ellos pudieran estar satisfechos física y espiritualmente. Ustedes, perdón por el ejemplo, ¿verdad? A lo mejor no tiene mucha relevancia, pero si tú disfrutas una conchita con nata, si tú disfrutas una oreja con azúcar, con tu cafecito, ¿verdad?, este pan recién horneado, ¿tú te imaginas, amada iglesia, recibir el maná fabricado desde el cielo? ¡Qué extraordinario! ¿Cómo habrá sabido este pan, hermanos? ¿Qué tan delicioso habrá sido? ¿Qué tan vasto en nutrientes habrá sido para poder sustentar al pueblo alrededor de su traslación en el desierto? No solamente agua, sino que también el cuarto o la cuarta bendición dice que bebieron agua espiritual. Bebieron agua espiritual. En un lugar, en el desierto, evidentemente, un lugar donde es imposible poder tener un recurso como el agua, Moisés golpeó la roca y Dios, de manera milagrosa y por medio de su gracia y su misericordia, pudo darle el agua al pueblo y de esta manera también sustentar sus corazones. Más adelante en los evangelios, por ejemplo, se habla de la misma agua, ¿verdad?, donde estaba la samaritana, que Cristo le dice: si supieras quién te pide el agua, tú le pedirías a él el agua, porque mi agua, o el agua que yo doy, brota como fuente de agua viva y calma la sed, quita la sed no solamente por un momento, sino de manera eterna y perpetua, porque es agua viva la que da el Señor. Y hermanos, a pesar de haber tenido estas 4 bendiciones, tuvieron más, pero estas son muy puntuales. A pesar de haber tenido estas manifestaciones sobrenaturales, incluso desde antes, cuando estaban en Egipto, y que Dios se manifiesta con tanto poder por medio de las plagas, y al pueblo lo preservó, no le tocó ni una sola, lo cuidó. Bueno, hermanos, incluso después de ser testigos de cosas tan extraordinarias como estas, vamos a ver 4 pecados que ellos cometieron.
4 pecados que ellos cometieron durante el desierto. En primer lugar, codiciaron cosas malas. ¿Qué es lo que dijeron? Dice ahí la Filmina, codiciaron cosas malas, aun cuando ya habían sido librados de la esclavitud, aun que ya se les había dado el maná del cielo, ellos codiciaban regresar a Egipto y volver a comer la comida de un esclavo. Haga de cuenta que usted estuvo 400 años en una cárcel. Y en la cárcel, bueno, una cárcel tiene fama, ¿verdad?, de no dar muchas veces un alimento, comida que es buena, ¿verdad? A lo mejor un puré de papa desabrido, a lo mejor unos vegetales que ni siquiera están bien cocidos, algunas frutas que ya han de estar pasadas o fermentadas. Son reos, son presos, ¿verdad? Es un estilo de vida carente, muy mala. Y ellos, hagan de cuenta de estar en la prisión, salieron y pudieron disfrutar de un buffet que era celestial y aún así pecaron porque codiciaban volver a la comida en Egipto que tener las bendiciones de Dios presentes. Ese fue el pecado que ellos tuvieron, codiciaron al mundo más que las bendiciones de Dios. En segundo lugar, fueron idólatras. Tú acuérdate de este acontecimiento también, acuérdate cuando Moisés sube al monte a recibir las tablas, ¿verdad?, los mandamientos, y cuando él baja, se da cuenta que Aarón, junto con todo el pueblo, habían construido un becerro de oro. Por la necesidad tan grande que tenían en su corazón de adoración, de llenar ese vacío que sentían, quisieron hacer ídolos en sus vidas e irse en pos de ellos. La palabra de Dios dice que los ídolos hechos por metales, por manos humanas, por madera, ellos tienen boca pero no hablan, tienen manos y tienen ni pies pero no caminan. Solamente Dios es el único Dios vivo y verdadero, y aún viendo sus manifestaciones sobrenaturales, ellos quisieron inclinarse a la idolatría. En tercer lugar, no solamente eso, sino que también cometieron fornicación, hermanos. Ellos cometieron fornicación, dice ahí en la Filmina. En tercer lugar, fornicaron. Dios les había dado una instrucción clara: que no se relacionaran sexualmente con los pueblos extranjeros ni vecinos, porque Dios quería guardar de alguna manera la genética, la línea de su pueblo, quería guardarlos en todos los sentidos, su integridad. Sabía que si ellos empezaban a relacionarse sexualmente con los extranjeros y las extranjeras, iban a adoptar también los dioses de los extranjeros y de esta forma se iban a desviar de los caminos de Dios. Pero ellos no hicieron caso, evidentemente, fueron tras los pueblos extranjeros y vecinos, cometieron fornicación y se fueron también tras sus dioses. Y en cuarto lugar, es muy evidente también lo que sucedió. Dice ahí la palabra de Dios que todos ellos se la pasaban murmurando, A pesar de conocer, hermanos, de que Dios es un Dios omnisciente, todo lo conoce. La palabra dice que nosotros ni siquiera hemos dicho algo y Él ya sabe lo que vamos a decir. Bueno, a pesar de que ellos fueron testigos de las manifestaciones poderosas de Dios, esto no les importó y se la pasaron murmurando en contra de sus líderes y se la pasaron también murmurando en contra de Dios. Y es por eso, hermanos, que Judas dice y nos trae a la memoria este primer ejemplo. Dice en el versículo 5, quiero recordarles, ya que una vez lo habéis sabido, que el Señor, habiendo salvado al pueblo sacándolo de Egipto, después destruyó a los que no creyeron. El primer ejemplo: ten mucho cuidado, querido amigo creyente de tu iglesia. Tú puedes manifestar haber recibido al Señor Jesucristo, puedes manifestar ser una persona con mucha devoción y ser consagrada, pero ten mucho cuidado porque así también lo han manifestado muchos en la Biblia, pero su trayectoria decía
todo lo contrario. Tengo aquí una frase que me gusta mucho, se las quiero compartir, que dice la siguiente: no sirve de nada pertenecer al pueblo de Dios si no se observa una conducta digna de tal privilegio. Repito, no sirve de nada pertenecer al pueblo de Dios si no se observa una conducta digna de tal privilegio o título. Tú dices que has creído en Cristo, dices que eres hijo de Dios, tienes que vivir de acuerdo a lo que anuncias. Tiene que haber una congruencia, porque si no la hay, ten cuidado, las consecuencias sobre nuestras vidas pueden ser inminentes. Y en segundo lugar, con esto voy ya casi cerrando, vamos a tener que ver el segundo y tercer ejemplo casi de manera pues rápida, ¿verdad? Vamos ahí a Judas otra vez, vamos al versículo 6, porque vamos a ver el segundo ejemplo que nos presenta Judas. Dice el versículo 6, y a los ángeles que no guardaron, ¿se dan cuenta? Los ángeles que no guardaron su dignidad, dice la palabra de Dios, sino que abandonaron su propia morada, a estos Dios los ha guardado bajo oscuridad, en prisiones que son eternas y están esperando para el juicio del gran día. Para el juicio del gran día. Hermanos, esto también es impresionante para cada uno de nosotros. Tú recuerdas bien el relato que encontramos nosotros en Génesis, dentro de los primeros capítulos. El relato en cuando Lucifer, ¿verdad? O Lucero se convirtió en Lucifer. Isaías capítulo 14 y Ezequiel capítulo 28 nos dice de la hermosura de Lucero, ¿verdad? Aquel arcángel que estaba cerca de la presencia de Dios, pero que tuvo orgullo en su corazón, entró el pecado, quiso el ser superior a Dios y entonces él sufrió las consecuencias. Tenían el privilegio, hermanos, de estar en la presencia de Dios de continuo y ellos evidentemente perdieron este privilegio. Dice la palabra de Dios que aproximadamente Satanás, Lucifer, se llevó a 1/3 de los ángeles que participaron de esta rebelión. Apocalipsis capítulo 12, versículo 4, y son los que ahora nosotros conocemos como demonios o ángeles caídos. Un pequeño paréntesis, si nosotros decimos que se fue 1/3 parte de los ángeles, se fueron con Satanás y fueron ángeles caídos, nosotros podríamos concluir que hay el doble de ángeles que te están cuidando por cada demonio que intenta atacarte. Por cada demonio que intenta tocarte y atacarte, tú tienes a 2 ángeles celestiales que están resguardando tu integridad. Pero hermanos, de todos los que siguieron a Satanás, dice ahí en la filmina, en el segundo ejemplo, aproximadamente 1/3 participaron de esta rebelión. Si nosotros queremos estudiar más acerca de los ángeles caídos, ¿verdad? Y lo que nos está tratando de decir Judas, Judas capítulo 6 se tiene que estudiar en paralelo con Génesis capítulo 6. Judas versículo 6 se tiene que estudiar en paralelo con Génesis capítulo 6 y eso se los voy a dejar a todos ustedes de tarea. ¿Por qué? Los ángeles que se mencionan en Génesis capítulo 6, ¿verdad? Hay una posición teológica en donde se piensa que los ángeles de aquí, ¿verdad?, vinieron a la tierra, ¿verdad?, poseyeron a algunos hombres, los demonios, y de esta forma se unieron carnalmente a las hijas de los hombres. A esto se refiere precisamente Judas cuando dice que no guardaron su dignidad. Una posición, una dignidad que tenían como ángeles, se rebajaron a una escala terrenal
poseyeron a algunos humanos y quisieron intervenir, ¿verdad? Quisieron unirse de manera sexual con los seres humanos. Pues bueno, de esta manera podemos ver Judas que nos dice entonces que ellos abandonaron su propia dignidad, no guardaron su dignidad, y en tercer lugar dice que no guardaron, dice el versículo 6, no guardaron su propia morada, abandonaron su propia morada. ¿Qué quiere decir esto? Pues bueno, siendo seres que estaba su morada en el cielo, ¿verdad? En un lugar celestial, privilegiada, ellos decidieron literalmente rechazarla, decidieron abandonarla para descender a la tierra y vivir entre los hombres y con la misma pasión de los hombres. Pero hermanos, ni aun los ángeles se salvan de las consecuencias del pecado. Dice Judas que el castigo ya fue aplicado y va a ser aplicado también para tales ángeles. Ahorita están retenidos por Dios en unas obscuridades, unas como mazmorras, ¿verdad? En donde ellos están esperando el día del juicio, en donde van a tener que sufrir el infierno eterno. Los ángeles, hermanos, ustedes saben, cuando ustedes estudian angeliología, ellos fueron creados de manera eterna. Ellos no pueden morir. Por lo tanto, el lugar de castigo en el que ellos van a estar, los ángeles, va a ser un lugar de un infierno eterno, de llorar y crujir de dientes. Ni aun los ángeles se dan cuenta, se salvan de las consecuencias del pecado, del poder y de la justicia de Dios, y de todos aquellos que se van en contra de nuestro Dios, se enfrentan con un Dios que nadie quisiera enfrentarse, un Dios todopoderoso. Y en tercer lugar, con esto cerramos, el tercer ejemplo que Judas nos presenta en esta noche, en el versículo 7, dice Judas, versículo 7, como Sodoma y Gomorra y las ciudades vecinas, las cuales de la misma manera que aquellos, habiendo fornicado e ido en pos de vicios contra naturaleza, fueron puestas por ejemplo, sufriendo el castigo del fuego eterno. ¿Cuál es el tercer ejemplo, hermanos? Dijimos en primer lugar a Israel, que fueron incrédulos, sufrieron las consecuencias. Hablamos acerca de los ángeles que se rebelaron en contra de Dios, sufrieron las consecuencias. Y el tercer ejemplo es acerca de Sodoma y Gomorra. Y si tú lo quieres estudiar, este ejemplo lo puedes encontrar en Génesis capítulo 19, versículos del 4 al 25. Génesis capítulo 19, versículos del 4 al 25. Hermanos, en este ejemplo, ¿verdad? Tuvieron el privilegio de poder ser rescatados por Abraham. Cuando todos ellos, Sodoma y Gomorra, merecían morir en esclavitud, ¿verdad? Ellos fueron salvados por Abraham. Aparece un personaje que nosotros conocemos que es Lot, ¿verdad? Y Lot había hospedado a ángeles en su casa. Lot también tenía a sus hijas que no habían conocido varón dentro de su casa. Pero después llegaron todos los hombres de Sodoma y Gomorra, tocaron a la puerta de Lot y le dijeron: ábrenos porque vamos a entrar literalmente a violar a los hombres que están adentro de tu casa y a toda tu familia. Lot se quiso interponer, no fue posible esto. Bueno, ellos hicieron conforme a sus deseos y bueno, hermanos, ellos literalmente tuvieron también que sufrir con todas las consecuencias de sus pecados. Sodoma y Gomorra fueron destruidas por base de fuego. Si tú estudias todo este acontecimiento de Sodoma y Gomorra, te vas a dar cuenta que los varones de ese tiempo cumplen con todas las características de los apóstatas. Es la última filmina que vamos a ver en esta noche, se las dejo para que también le tomen foto, le estudien. Sodoma y Gomorra cumplen con las características de los apóstatas. Judas, versículo 4, convierten en libertinaje la gracia de Dios. Así sucedió con Sodoma y Gomorra en Génesis capítulo 19.
Judas, versículo 8, dice que mancillan la carne. Bueno, lo acabamos de mencionar. Literalmente, ellos también mancillaron la carne, es una característica del apóstata. Judas, versículo 10, se corrompen como animales irracionales. Hermanos, si ustedes leen el relato de Sodoma y Gomorra, se van a dar cuenta que solamente un animal que tiene el entendimiento entenebrecido podría ser capaz de hacer semejantes cosas. Y en último lugar, según nuestra diapositiva, Judas versículo 16 dice que los apóstatas andan en sus propios deseos. Andan en sus propios deseos. Hermanos, no nos debiera de extrañar, pues, que el Señor mismo predijo que los últimos tiempos serían como los tiempos de Lot. Lucas capítulo 17 del 28 al 30 está esta profecía que dice que los últimos tiempos van a ser como los tiempos de Lot en Sodoma y Gomorra. Acuérdate de Sodoma, acuérdate también de la mujer de Lot, y hermanos, que Dios nos libre de que nosotros caigamos en imitar o tener en nuestra vida las características que un apóstata tiene. Que nosotros vivamos una vida de obediencia, una vida de integridad y una vida de temor a nuestro Dios. Nunca te olvides de estos tres ejemplos, porque si les sucedió a ellos, nosotros tenemos que vivir nuestras vidas obedeciendo a los principios de nuestro Dios. Que Dios los bendiga, hermanos, y que tengan mucha paz.